hablar de un tema muy importante, que es el tema del bullying y porque nos han llegado pues muchas preguntas, comentarios al respecto de, ¿verdad?, cómo manejar este tipo de situaciones. Pero para empezar y estar todos en la misma página, quería pedirle de Alaya, Mónica o alguna de las dos, si nos pueden ayudar primero definiendo qué es bullying, ¿verdad? Porque yo sé que todos oímos, ¿verdad? Los chicos juegan, a veces tal vez juegan un poquito rudo o tal vez molestan, pero pasar de eso a bullying, sería bueno como que todos empecemos en la misma página de qué exactamente es bullying. El bullying es una forma de violencia, es una forma de discriminación, es una forma de agresión que se presenta entre pares o iguales. Es tal vez uno de los elementos importantes. Entonces, estos pares o iguales comparten espacios porque una de las características del bullying es que estas formas de violencia o agresión tienen que darse de manera sistemática o repetitiva, ¿verdad? No son hechos aislados o episodios, sino que son elementos que se van a repetir de manera continua en el tiempo. Y se da una dinámica donde una persona o un grupo, ¿verdad?, tiene un poder mayor, ¿verdad? Hay una relación desigual de poder sobre otra persona u otro grupo, en el caso que se dé también sobre ese grupo. Y hay una intencionalidad, ¿verdad? La intencionalidad es que esta persona la pase mal, ¿verdad? Que sufra, por ejemplo, en las definiciones se habla de que haya algún acto que cause sufrimiento o daño, por ejemplo, dolor, ¿verdad? Que puede ser desde la parte psicológica, ¿verdad? Hasta la parte mental o física. Se dice que el bullying es una experiencia adversa de la infancia. Las experiencias adversas de la infancia son un grupo que se ha clasificado de experiencias que si uno las vive antes de los 18 años, va a tener efectos adversos perjudiciales para el desarrollo incluso de toda la vida. Em, Creo yo que tengo un espacio que se está volviendo lastimosamente muy como un buen caldo de cultivo para el bullying, es el espacio virtual también, ¿verdad? Y podemos hablar también de lo que se llama cyberbullying o ciberacoso, en donde también a nivel virtual hay niños que conviven de manera relativamente sistemática por medio de videojuegos o plataformas, redes sociales, etcétera, en donde también se dan estas situaciones y son situaciones donde tampoco hay supervisión de un adulto, en donde se genera espacios para que se genere terror en la víctima, ¿verdad? El bullying puede empezar en este entorno físico, en la escuela, el colegio, club deportivo, por ejemplo, y trasladarse, y de ahí sí se pierde el control, ¿verdad? En la virtualidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que es los contenidos que se empiezan a transmitir, donde ya se pierde control de la cantidad de personas que puedan acceder a eso, los contenidos pueden seguirse alterando, ¿verdad? O sea, imagínense, por ejemplo, fotografías, videos que empiecen no solo a viralizarse, sino además que se empiecen a alterar, ¿verdad? No, y qué importante, pues muchas cosas que mencionan, pero digamos, la parte de sistemática y con intencionalidad y también de los testigos que a veces o no saben qué hacer y es una situación muy difícil porque, ¿verdad? O escojo el lado de cuál lado escojo y cuáles son las consecuencias y trato de parar y proteger, especialmente como un niño, ¿verdad? Porque entonces voy a recibir yo el mismo trato. O los testigos que a veces sin saber se vuelven parte o permiten que continúe, ¿verdad? Jaja, nos reímos, ¿será que es vacilón? Aunque tal vez no se sienten cómodos, ¿verdad? Tal vez, uy, se sintieron incómodos, se sintieron mal, pero como que en el momento es difícil a veces discernir. Y los momentos donde los niños o jóvenes revelan situaciones de violencia son momentos que son trascendentales. Ujú. Son momentos donde abrimos una puerta para la seguridad y la protección o cerramos la oportunidad de que nos cuenten cosas y se sientan protegidos y seguros. Es muy importante que en ese recuento nosotros empecemos también a pensar e identificar, mira, yo he empezado a ver en mi hijo, en mi hija esto y esto, como identificar algunos de los signos. Venía cambiando de conducta, venía no deseando ir al centro educativo, bajó el rendimiento académico, lo empecé a ver más aislado o aislada, empecé a verlo más irritable o triste y empezar a identificar algunos de los signos que yo, ¿verdad? Como persona cuidadora, he empezado a observar durante los últimos momentos. Como una cosa que creo que es importante es guardar la evidencia. Muchas veces los papás o mamás, o, ¿verdad? Pueden tener acceso a evidencia como conversaciones virtuales, etcétera. Yo creo que es importante porque esto facilita a la hora de llevar a cabo los protocolos tener la evidencia de qué es lo que está pasando.
Y yo creo que para esto también, porque todo lo que ustedes están diciendo es tan importante, yo creo que uno de los comentarios que a veces también me han llegado es que es tan difícil cuando uno es la mamá o el papá y en ese momento es como, ¿qué hacer? Y yo creo que estas conversaciones, y creo que es lo que estamos invitando también, es que no estamos solos. Solo porque el adulto es el que tiene que intervenir, no quiere decir que lo tiene que hacer absolutamente solos. Entonces, si uno es la escuela, ¿qué cosas puede hacer tal vez como preventivas y qué cosas puede hacer cuando la situación en sí está pasando? Entonces, es muy importante, digamos, que detrás de todos los protocolos lo que hay son medidas de protección y seguridad para todas las partes, especialmente para la parte afectada, digamos, o la parte, digamos, de la víctima, y que esto siempre tiene que resguardarse. La sensación de seguridad y protección. Y, por ejemplo, en esto, una de las primeras acciones que hay que hacer es jamás confrontar a la víctima con la persona que hostiga, y es sumamente frecuente. Es como si se tratara de hacer para ver quién está diciendo la verdad, para ver si lo que se está diciendo es cierto, para ver cuál es la reacción que van a tener, y en esa dinámica la persona víctima nunca va a llegar a decir todo, porque ya hay una dinámica de poder instaurada. La parte preventiva también es muy importante, ¿verdad? Como decía ella, o sea, esto no es una cosa de cómo hacemos cuando esto pase, sino también cómo vamos a hacer previo a esto, ¿verdad? O sea, qué vamos a hacer para prevenir estas situaciones, cómo vamos a desarrollar habilidades en los chicos y chicas para poder manejar las situaciones difíciles de manera diferente y que esto no termine desembocando en una situación de bullying, etcétera. Entonces yo creo que la parte preventiva es absolutamente clave en esto y en todo, ¿verdad? Recordemos que es cuando estamos previniendo o haciendo prevención sobre un tema, tenemos que empezar 4 años antes de que se empiecen a dar como los grupos poblacionales donde esto se manifiesta de manera más frecuente. Entonces, por ejemplo, tendríamos que empezar la prevención de esto en preescolar, ¿verdad? Pero las prevenciones entonces tienen que empezar en casa de toda la vida, ¿verdad? Obviamente, pero en los centros educativos prácticamente de la edad preescolar. No, muchísimas gracias, en serio, y qué valiosa esta conversación, porque yo creo que eso es parte de lo que están conversando ustedes, ¿verdad? Que es un tema que recurrentemente tenemos que estar conversando, aprendiendo, educándonos, mejorando. Y yo creo que entre más conversaciones tengamos como estas, a veces yo creo que uno se puede sentir como frustrado, como, ay, pero qué diferencia puedo hacer, ¿verdad? Hay tantas cosas pasando en el mundo, pero vean que ¿verdad? Que escuchemos a alguien con empatía un día, que compartamos un protocolo con alguien, que escuchemos un podcast como este, realmente pueden hacer una diferencia. Es interesante. Así que muchas gracias, en serio, Diala y Mónica, otra vez, como siempre, aprendí muchísimo y estoy segura que todos los que lo escuchen van a aprender mucho también. Y pues nos veremos el próximo mes también para un próximo tema. Muchas gracias. Gracias.